puede, ni el evangelista. Mano, pero el hermano Ramón le ha preguntado si usted tiene conocimiento de que el sacerdote para ordenarse hace un pacto de sangre, o sea, cortándose en alguna parte del cuerpo y firmando con esa sangre por tinta. Además, le pregunta también si tiene conocimiento de que estudia ciencias ocultas. Y tiene que aprender latín, porque ese pacto... Latín. Sí. Ese pacto lo hace... Pero qué tan grave puede ser en este caso que firme con su propia sangre y que estudie ciencias ocultas un sacerdote. Mire, por la importancia del puesto que ocupa él dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y se lo digo porque un sacerdote espere, se convirtió a Cristo. Un sacerdote el que le pasó esa información a usted. Y fue maestro de música mío. ahora, mire, espérame. O sea, no es algo que yo invento, sino que fue uno que salió de ahí, pues. Ajá, Sí. O sea, que es un dato fidedigno. Y hay otras cosas más delicadas. Espérame, ¿qué le voy a decir? Pudiera decir. Mire, Ok. lo que yo sé es esto. Lo que yo sé. Que el sacerdote es el que puede repartir el sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Pan y vino. Te habla de la Santa Cena. Pero ahora le voy a explicar de lo que, no, espere. Cuerpo y sangre. Cuerpo y sangre. Ahora lo que le voy a explicar, lo que usted me dice en Primera de Corintios. Espéreme, si no, también no me equivoco. En Primera de Corintios. Mire que para darle respuesta el hombre se va a la Biblia. ¿Ah? Sí. Sí, no, bíblicamente está respondiendo. Primera de Corintios 1. Vamos a ver del 10. El buen uso de los del aparatos 16. electrónicos. Mire, Del 16. la Biblia. Ahí anda la Biblia, el hombre. Primera de Corintios 1. Vamos a ver. También bauticé a la familia de Estefanes, de los demás. No sé, dijo Pablo. Si he bautizado a algún otro, espérame. Pues no me conviene, no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. Ajá. No con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ajá. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero, 1 Corintios 1 del 16 en adelante. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, También bauticé esto a la familia de Estefanes. a nosotros es poder de Dios. Ajá. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios. Ahí voy llegando. Y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? De este siglo dice, no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo. Pregunta, ¿verdad? Mire, oiga. No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, siglo, del mundo. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los griegos locura. Mas para los llamados así, judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Entonces yo le estoy diciendo
que los sabios, Ujú. los que estudian y un montón de cosas así, ya Dios dice, Oiga, ajá, está hablando de sabiduría. Y siempre el católico dicen, ¿va? No es algo que está oculto, que el sacerdote se prepara más que el pastor. Sí. O sea, el sacerdote estudia, mire, estudia historia, estudia psicología, estudia, o sea, de todo, el sacerdote. Sí. Y hasta eso que le estoy diciendo, bueno, ocultismo. mire, Y mire. como, y es algo que está, mire, usted sabe que Cristo fundó la iglesia con trigo y cizaña. Usted bien sabe que la gente, toda la que está en la iglesia no se va a salvar. Poquitos. no, pero El yo- que obedece. Muchos los llamados. Ajá, el que obedece. Pocos. El que obedece tal como está escrito, si los católicos... O por la locura de la prédica. Exacto. Porque es que se va a exacto. salvar, Sí, no sí. por la sabiduría, Sí, sí, sino sí. por la locura Pues del evangelio. de la prédica del evangelio. Entonces, oiga bien, Mira qué bonito eso. cuando Jesús construye la iglesia, él dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que Dios va a agarrar de todos los rebaños. De todos los rebaños. Sí. Pues eso- De ahí va a sacar de los testigos de Jehová, de los mormones, de los musulmanes, de los católicos, de los evangélicos y Pues hasta de los que no han ido a ninguna iglesia. Pues yo esa respuesta yo no A se ver, la a ver, puedo a dar. ver. Esa respuesta yo no se la puedo dar porque la Biblia dice de otra manera. Ujú. Sí. O sea, no acepta, no comparte, mejor dicho. No, Así yo como él lo- tomando el argumento que usted dice. Sí, sí. No, es que él dice que en los últimos tiempos No, que va a tomar, Señor, de todos los rebaños, dice. va a agarrar de aquí, va a agarrar de aquí. O sea, solo es aquel que hace la voluntad. Bueno, mejor le vamos a preguntar así directo al hermano, el hermano Daniel. ¿Cree usted que se van a salvar también hermanos de la congregación cristiana? Con la- Si no están dentro de la iglesia católica. Bueno, O solo los de la iglesia católica. ahorita Van a ser guardianes. ahorita le voy a explicar con la Biblia. Hechos 2:47. Bueno, del 45 lo voy a leer. Hechos 2:45. Vamos a ver qué dice el 45. O lea San Juan 14:6. No sé, yo me lo sé de mente ese. Mire, versículo 45. Del 45. Y venían, dice, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos, según Eso no pasa hoy. según dice la necesidad de cada uno. Y perseveraban. ¿En cuáles iglesias? En una. Y perseveraban unánimes cada día en el templo. Y partiendo el pan en las cosas y comían juntos con alegría y salieran y sencillez de corazón. Y alababan a Dios y uniendo favor con todo el pueblo. Y teniendo el favor. Bueno, aquí en esto dice, y tenemos el favor del pueblo. Favor con todo el pueblo. Y, ajá. No, O no, sea, no. eso era que también le repartían al pueblo. Sí. Y ahora lo que dijo el Señor. Es que mire, él está leyendo las prácticas que tenía la iglesia primitiva. Ajá. Y una de ellas era que ellas vendían todas las cosas materiales y la ponían en los pies de los apóstoles, las vendían y se repartían entre ellos. No le he terminado. Se repartían entre ellos, pero en este tiempo, dígame si pasa eso. No, pero no he terminado el versículo, espérame. Dice, alababan a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ahora, ¿Por qué tenían dijo, el favor no, del no, pueblo? espere. Y el Señor
que hay que analizar. Y el Señor añadía cada día más a la iglesia. No la cortaba, no le decía, sálganse, hagan otra para que se salven. No. Y el Señor añadía cada día más la iglesia a los que habían de ser salvos. A los que habían de ser salvos en esa iglesia la iba añadiendo. Pero eso que usted está leyendo es consecuencia de los actos que estaba haciendo la iglesia primitiva. Como por ejemplo, La misericordia. ellos vendían todo y lo repartían a la gente necesitada. 2, era una iglesia unida. Claro. Era una iglesia compasiva. Era una iglesia que no había discordia, no había divisiones. Y por esas costumbres y por ese testimonio, el pueblo estaba contento. Porque dije que tenía el favor del pueblo por el testimonio. Pero pasa eso hoy en día. O sea, apliquemos ese texto a la actualidad. Si la iglesia está unida, si la iglesia actúa en misericordia, si la iglesia estaría dispuesta a vender los templos, sea evangélica o católica, vender los templos y todo ese dinero darlos a los pobres. Díganme, hay templos, oiga bien, hay templos que valen millones de dólares. Y mire, ve, yo miro que usted estudia la palabra de Dios. De Jesús para acá, usted ha leído un texto donde diga Jesús, vayan y hagan templos. ¿Ha leído algún texto así usted en la Biblia? Vayan y hagan templos. ¿Ha leído un texto así? Así como usted dice, ¿no? Usted ha leído, vayan y hagan discípulos a las naciones. Exacto, está en Mateo 18, 19. Ajá, correcto. Dice, sí. Pero no dice vayan y hagan templos. Entonces, eso de hacer templos, ¿de dónde viene? El templo. ¿Cómo es que la iglesia católica dice hagan templos acá? La iglesia evangélica diga hagan templos acá. ¿Cuántos templos católicos hay en Tocoa? ¿Tiene el conocimiento usted? ¿Cuántos templos evangélicos hay en Tocoa? Sí, de eso, sí, de ¿En eso. cada barrio? Sí, sí. ¿Cuántos hay? Hay un montón. Hay un montón. Yo no los doy cuenta, pero hay un montón. Pero no hay una... Porque usted habla con la Biblia, ¿va? Usted se fundamenta con la Biblia. Y en la Biblia no hay un texto donde diga vayan y hagan templos. Igual Riner, ¿va? Riner es una persona razonable y analiza bien, ¿va? Lo que uno Es lo que que la uno Biblia dice. cuando habla de templo, no habla de la casa de oración de donde se congrega la gente. Habla del templo de él mismo. Pablo dijo. Sí, de él Pablo mismo. habló de que hay que cuidar el templo, Pero- la morada del Espíritu Santo. Pero sí hay una casa de oración donde la iglesia va a darle culto al Señor. Sí, es así. Ay, pero mire, ve. Hay un texto, como estamos hablando de argumentos, usted ha leído, Sí. dice, cuando Jesús estuvo con la mujer samaritana y le dijo, si tú supieras quién te pide agua, tú le darías, o él te daría agua para vida eterna y que nunca vas a tener sed, algo así. Pero al final de esa lectura dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y algo más, que no solamente en este lugar se iba a adorar a Dios, sino en todo lugar. Usted, si hablamos de el argumento de hacer un templo porque hay que adorar a Dios, usted puede adorar a Dios en su casa, usted puede adorar a Dios en donde trabaja, usted puede adorar a Dios en cualquier lugar, en una cueva. Si los primeros cristianos donde adoraban a Dios, ¿cree usted? La iglesia, yo no sé si usted tiene ese conocimiento, que la iglesia primitiva sufrió persecución por la doctrina, porque estaban dando el evangelio casa por casa, caserío por caserío, pueblo por pueblo, de que a través de Jesús recibían salvación. Pero recuerde que los judíos mataron a Jesús
Y ellos no querían que esa verdad se diera a conocer. Porque mataron a Jesús y Jesús resucitó. Para usted, ¿cuáles judíos fueron los que mataron a Jesús? Los judíos, los hebreos. Sí. Los que no creyeron en él. Claro. Sí. Sí, porque hay... Esos que no creyeron fueron los que crucificaron a Jesús. Entonces Pero no los vayamos a ellos. O sea, no en sí echarlos a todos en un solo costal. No. Es lo que es. No, de que no. los que no creyeron. Los que no creyeron. Así es. Sí, es que hay un versículo en San Juan. Como cuando dicen los católicos. No es todos los católicos. En San Juan Exactamente. capítulo 1, versículo 12 dice, a los suyos vino Y los suyos no los recibieron. y los suyos no le recibieron. Mas a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahí dice, bueno. Pero a los que creyeron, Y a los que no creyeron, no, eso se lo les llevó vino, el diablo. a los que no creyeron les vino a predicar Marcos en 16:15. Les vino a predicar Marcos. ¿Qué les predicó Marcos a los incrédulos? Y por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Pero no los vayamos allá. Ajá. ¿De dónde salió ese argumento de andar haciendo templos? Templo. ¿De dónde salió eso si en la Biblia no dice?